Cuidado. Hablemos de las infecciones urinarias y estas se pueden dar en cualquier parte del sistema urinario, ¿verdad? Entonces hay que realmente tener detectado dónde puede iniciar esto y generalmente hay que tomar antibióticos para poder controlarlo. Hoy está con nosotros el experto, está el doctor José Fabio Alfaro. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Patricia, un gusto estar por acá nuevamente. El gusto es nuestro de tenerlo aquí, doctor. Cuéntenos un poquito, doctor, ¿por qué se dan las infecciones urinarias? ¿Qué las causan? ¿Y por dónde comienzan? Bueno, Patricia, recordemos que la infección urinaria, por definición, va a ser la colonización de nuestro sistema urinario en cualquiera de sus partes por bacterias que normalmente tienen esa afinidad por generar infecciones en esta zona, en el tracto urinario. Se producen porque de alguna forma se pierde la barrera que tiene nuestro sistema, nuestro cuerpo para evitar ese tipo de infecciones y generalmente hay acciones o hábitos que tenemos que muchas veces hacen que la forma en que la bacteria pueda colonizar nuestro sistema urinario sea de forma más sencilla. Entonces, de forma muy sencilla, es colonización bacteriana de las estructuras de nuestro sistema genitourinario. ¿Y cuáles podrían ser los primeros signos, verdad, de que tenemos verdaderamente una infección urinaria? Los signos son, vamos a tener signos y síntomas, ¿verdad? Son relativamente sencillos. Vamos a tener principalmente molestias a la hora de orinar. Dentro de ellas vamos a experimentar ardor, sensación de calor o de quemazón en la zona de la uretra. También cuando ya las infecciones son un poquito más avanzadas podemos encontrar cambios en la coloración de la orina, cambios en el olor de la orina que puede generar un olor más fuerte, más penetrante, y en casos un poquito más avanzados también podemos tener la presencia de sangre o hematuria en la orina. Esto de forma localizada en el aparato genitourinario, pero también podemos tener síntomas un poco más sistémicos cuando ya lo que es la infección avanza un poco más, como por ejemplo fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y pues una afectación del estado general. Que sí pues son signos que ya nos indican que la infección está un poco más avanzada. Ahora, exacto, estos últimos que mencionó es cuando ya está más avanzada, pero correcto. Los primeros signos que también mencionó inician ¿en qué momento de que ya tenemos la infección? Sí, es cuestión de horas, de una vez que la bacteria coloniza la uretra y ahí va ascendiendo hacia partes un poquito más altas de la vía urinaria, ya ahí vamos a empezar a experimentar los primeros síntomas y por lo general lo que la persona va a presentar en las primeras horas es esa molestia, ese ardor que es muy característico y pues un pequeño malestar general, puede ser fiebre, dolor de cabeza. Ahora, doctor, hay diferentes tipos de infecciones urinarias dependiendo de dónde inicia, digamos, ¿verdad? Y quizá lo invito a que nos acompañe para que lo pueda ilustrar prácticamente aquí en nuestra pantalla y le quede mucho más claro a todos nuestros amigos allá en casa. Ok. Aquí lo vemos. ¿Dónde pueden empezar? Claro, bueno, vamos a tener la clasificación o más bien la distribución anatómica de la vía urinaria va a ser vía urinaria alta y vía urinaria baja, que lo podemos ver acá. La vía urinaria alta pues va a conformar la parte principalmente de los riñones y los ureteros, que son las dos que bajan acá hacia la vejiga. Y la vía urinaria baja vamos a tener lo que es la vejiga como tal, y la zona de la uretra. Cuando hablamos de infecciones urinarias bajas, pues efectivamente se nos afectan estas estructuras de acá y las vías urinarias altas, pues ya ahí la infección asciende y tenemos lo que es la infección urinaria alta, que ya es lo que se conoce como pielonefritis y ya es un grado de infección un poco más severo que sí puede tener secuelas importantes en el estado de salud si no lo tratamos a tiempo. Sí, ya eso es más complicado. Ahora, ¿en qué situaciones, digamos, la infección se queda en la vejiga o en qué otras y por qué, verdad, va subiendo a diferentes partes? Ok, algo importante es el tiempo en el que diagnosticamos la infección. Eso va a decirnos mucho qué tanto se puede complicar. Entre más tiempo pase la infección sin ser tratada y diagnosticada, pues más posibilidad tenemos de que esas bacterias asciendan hacia la vía urinaria alta y nos produzca la pielonefritis. ¿Qué cosas pueden ayudar o predisponer a que se nos haga una pielonefritis? Bueno, vamos a tener diversos factores, desde ellos características propias de la persona, por ejemplo, la edad, si tiene antecedentes de infecciones urinarias a repetición, si tiene comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, eso hablando propiamente de características de la persona y también el estado inmunológico muy importante. Y también vamos a tener la presencia de piedras o cálculos renales que pueden hacer también
que se afecten directamente el proceso de la infección y se nos complique. Doctor, ahí vemos claramente lo que usted mencionaba, ¿verdad? Si pudiera usted mismo, porfa, repasar esos signos, ¿verdad?, que nos avisan de esa infección. Correcto, bueno, tenemos por ahí lo que es la orina turbia o con olor fuerte, que generalmente va a ser uno de los síntomas principales o iniciales. Tenemos la presencia de molestias pélvicas que van a estar asociadas a la parte de ardor al orinar y en algunos casos, cuando la infección asciende un poquito más hacia la vejiga, molestias en la parte baja del abdomen, en la zona de la vejiga, que es la zona que se conoce como del pubis, ¿verdad? Un dolor suprapúbico, que es lo que nosotros describimos. Y por supuesto, lo que es la presencia de fiebre, que pues esta va a ir aumentando conforme se pueda ir complicando el proceso infeccioso. Ahora, doctor, con respecto a la infección, ¿verdad? Paralelo al tono, al color de la orina, ¿hay alguna relación en que podemos a nosotros, digamos, fijarnos en el momento que vamos a orinar? Claro, generalmente esto es una de las primeras causas de consulta. La gente es donde ve los primeros cambios. Normalmente una orina, cuando estamos bien hidratados y no tiene presencia de procesos infecciosos, vamos a observarla bastante clara, es decir, de un tono amarillo paja o inclusive hasta más clarito, que sería digamos, esta que vemos por acá. Sería la más sana. Correcto. Y donde estamos además bien hidratados. Donde estamos bien hidratados y no hay presencia de infección. Okay. Ya cuando tenemos presencia de infección, como mencionábamos anteriormente, la orina puede ir tomando una coloración un poco más oscura o turbia, ¿verdad? Esto se va a deber primero al metabolismo de las bacterias y por supuesto a la presencia de leucocitos que van generando cambios en la orina, como la vemos acá, que empieza a tomar un tono un poco más turbio, ¿verdad? Como esta que vemos acá, que es la segunda. Que si la comparamos lo vemos claramente, correcto, ¿verdad? Si lo vemos independiente quizá no lo percibimos, pero vean mucho más clarita, más amarillosa. Totalmente. Y luego, pues bueno, este color un poco más oscuro puede inclusive ir cambiando a un tono más marrón, que ya implica que la infección está un poco más avanzada. Y cuando ya existe una infección un poquito más severa, vamos a observar la presencia de hematuria, que es este tercer frasco que vemos por acá. Tiene como sangre, digamos. Exactamente, va a tener presencia de leucocitos, que eso es lo que se llama hematuria macroscópica, porque ya observamos como tal la coloración. En estadios más tempranos podría no verse rojo todavía porque tenemos hematuria microscópica, pero cuando ya hay coloración rojiza o marrón es que existe presencia de sangre. Ahora, doctor, cuando hablamos de nosotras las mujeres específicamente, ¿verdad? ¿Cómo reconocer o cómo diferenciar más bien entre una cistitis y otro tipo de infección? Ok, recordemos que en el tracto urinario femenino pueden darse infecciones, ¿verdad?, vaginales, que a veces van asociadas a una infección urinaria o a veces no, pero ahí, por ejemplo, la presencia de flujo a nivel vaginal puede indicarnos que hay infección vaginal como tal. Cuando ya hablamos de lo que es cistitis y uretritis, hay que tener en cuenta que la uretritis va a ser la infección en la parte más baja o más externa del sistema genitourinario. Recordemos que en la mujer la uretra es un poquito más, bueno, un poco no, bastante más corta que en el hombre, por lo cual la facilidad de que las bacterias asciendan del exterior hacia la vejiga es mucho más fácil. Por eso nos atacan más las infecciones a nosotras las mujeres. Es mucho más frecuente en las mujeres por esa razón. Y cuando ya existe la infección un poquito más avanzada, para diferenciar uretritis de cistitis, ya en el caso de que la vejiga esté comprometida, vamos a tener dolor en la zona baja del abdomen, que es ese dolor que se percibe como inflamatorio, como un dolor constante y que es bastante molesto durante todo el episodio de la infección. Ahora, doctor, ¿qué pasa en esta zona, verdad? Porque uno dice, wow, el cuerpo es tan inteligente, tan perfecto, ¿por qué deja entrar así de fácil a todos esos invasores, por decirlo de alguna manera? Ok, recordemos que en la zona externa del aparato genitourinario vamos a tener siempre colonización bacteriana. Ahora, vamos a tener diferentes situaciones que pueden predisponer a que estas bacterias asciendan con mayor facilidad. Dentro de ellas, los hábitos que hablábamos anteriormente, por ejemplo, el retener la orina por mucho tiempo va a ser una práctica constante, súper frecuente. A la gente no le gusta orinar ni buscar baños, etcétera. Entonces, esas bacterias, al estar en esta zona por más tiempo, tienen mayor posibilidad de generar la infección. Recordemos que si nosotros orinamos de forma constante, si alguna de esas bacterias logra colarse por ahí, al nosotros orinar, la orina va a funcionar como un barrido y se va a llevar las bacterias hacia el exterior. Entonces, es por esa causa que es bastante frecuente
importante que esa zona se colonice por bacterias. Y por supuesto, algunos hábitos que tenemos que pues no nos ayudan mucho, como por ejemplo de aguantar la orinar, o por ejemplo no hidratarnos de forma adecuada. Que también es otra en que fallamos. Súper importante. Ahora, doctor, ¿hasta qué punto, verdad, puede ser común que esa infección suba hasta los riñones, como usted lo indicaba, y qué peligros pudiera traernos esto? Ok, el que ascienda los riñones, vamos a ver, va a depender mucho, como te decía anteriormente, del momento en que realicemos el diagnóstico y también de las características de la persona. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto? Normalmente una infección urinaria que nos ataca únicamente la zona de urinaria baja, o sea, infecciones urinarias bajas, no tiene mayores secuelas o mayores complicaciones. Pero cuando esto asciende, vamos a tener un compromiso importante del riñón como tal. Ahí se pueden generar, por ejemplo, cicatrices en el parénquima o la estructura del riñón como tal, lo cual más adelante podría predisponer un fallo a nivel del órgano e inclusive una insuficiencia renal si son infecciones o a repetición. También podemos tener la presencia de abscesos, es decir, colecciones de pus en esa zona. Y lo más serio, que ya pues sería una afectación más sistémica, es que se produzca una sepsis. Híjole, que ya es un estadio más avanzado y pues puede suceder si no hacemos un diagnóstico adecuado y si no se da el tratamiento en el momento oportuno. Diagnosticada la infección, ¿verdad? Donde la vemos iniciar y donde eventualmente pueda seguir o no avanzando. ¿La manera de atacarla es con antibióticos, doctor? Ok, sí. La manera de atacarlo va a ser siempre con antibióticos. Es importante también hacer énfasis en que muchas veces vamos a tener exámenes de orina donde nos indican que hay bacterias. La orina normalmente debe ser estéril, pero en personas, por ejemplo, en adultos mayores, después de los 60 años, en mujeres embarazadas, podemos tener la presencia de bacterias sin que exista infección. Esto se llama bacteriuria asintomática y es una situación en la cual no siempre debe tratarse con antibiótico. ¿Por qué? Porque son bacterias que están ahí, no generan infección como tal y si empezamos a dar antibióticos podemos predisponer a que se hagan multiresistentes. Claro. Entonces, si ya la persona después tiene una infección urinaria, no nos van a funcionar los antibióticos que usualmente utilizamos. Ahora, doctor, ¿los anticonceptivos a las mujeres que los tomamos nos hace más propensas? Sí, es importante aclarar que no en todos los casos, siempre hay que individualizar a cada mujer en particular, especialmente si empezó a experimentar las infecciones urinarias posterior a iniciar tomar anticonceptivos orales, pero sí, recordemos que los anticonceptivos orales van a generar un cambio hormonal y un cambio en el ciclo menstrual, lo cual puede hacer que la mucosa de la vejiga tenga cambios y esto la predispone a que tenga una mayor receptividad o una menor resistencia a la presencia de bacterias. Entonces sí, puede predisponer a infecciones urinarias. Ahora, en el caso, digamos, de la etapa de la menopausia, ¿estamos más propensas o cómo enfrentarla y cómo prevenirla también? Ok, en el caso de la menopausia volvemos también al mismo concepto del cambio hormonal. Vamos a tener cambios en el aparato geniturinario, vamos a tener mayor resequedad, entonces va a haber más susceptibilidad a que las bacterias puedan ascender con bastante facilidad. La forma de evitarlo va a ser las mismas recomendaciones generales, mucha hidratación, el uso de estrógenos locales para mejorar la hidratación de la zona, la lubricación más bien puede también ayudar, hidratarnos mucho, evitar el uso de ropa muy ajustada o de telas sintéticas. Y por supuesto utilizar ropa que permita la transpiración, ojalá ropa interior de algodón. Si vamos a la playa, evitar tener la ropa húmeda muchísimo tiempo, eso es súper frecuente en la época de verano. Para los que se van para la playita, tener ese cuidado, nosotras las mujeres. En la playa, hidratación y cambio de ropa constante para evitar la humedad en la zona, que es una de las causas que mayor frecuencia produce la infección urinaria. Doctor, si hablamos de los pequeñitos de la casa, de los niños, ¿también padecen de infecciones urinarias? Sí, parece que es curioso porque a veces la gente se sorprende cuando uno le diagnostica a un niño la infección urinaria, pero sí, es bastante frecuente. De hecho, en pediatría es el padecimiento geniturinario más frecuente. De hecho, los niños, las niñas van en un 8%, y los niños en un 2% van a tener por lo menos una infección urinaria antes de los 8 años. Es más frecuente en los varones en el primer mes de vida y curiosamente a partir de los 2 meses y por el resto de la vida es más frecuente en las mujeres. Entonces sí, vamos a tener presencia de infecciones urinarias en los niños también. La diferencia es que en los niños la sintomatología para identificarlo es diferente
Evidentemente ellos no nos van a expresar que arde o que molesta para orinar, pero sí vamos a tener, por ejemplo, enlentecimiento del crecimiento, fiebres que no se explican por otra causa, disminución en la alimentación, irritabilidad constante. Impacta demasiado. Sí, totalmente. Ahora, doctor, me encantaría que nos diera las recomendaciones, ¿verdad?, de repaso así, para poder prevenir todo este tipo de infecciones en nosotras y en general en la población. Ahí usted mismo, por favor, si nos ayuda, ¿qué hacer para lograrlo? Claro, bueno, recordemos que lo principal va a ser la hidratación. Un riñón sano va a depender siempre de que estemos bien hidratados. Vamos a tener que, el uso de antibióticos va a depender siempre de un diagnóstico adecuado de la infección urinaria, que esto es súper importante. Recordemos que debemos evitar la humedad en la zona genitourinaria, especialmente si estamos en la playa o de paseo, que es una de las causas más frecuentes. Y por supuesto, lo que es la alimentación es fundamental para evitar la presencia o formación de cálculos renales, evitar las comidas muy procesadas, muy azucaradas o el consumo excesivo de sal para evitar esa posibilidad de que se formen cálculos renales. Y otra recomendación que también ayuda es acidificar la orina de acuerdo a ciertas cosas que consumimos. Por ejemplo, consumo de jugo de naranja o de arándanos está demostrado que tiende a generar un factor protector a nivel de la vejiga por acidificar la orina. Exacto, ¿qué fue lo que dijo? Acidificar la orina. La orina, consumir más ácido, productos sí, ácidos. Recordemos que en el cuerpo vamos a tener un pH, ¿verdad?, que es constante, pero las bacterias van a tener mayor facilidad de colonizar esas estructuras si el pH cambia. Entonces, al consumir estos productos tenemos un factor protector que si la orina está más ácida, pues digamos que a las bacterias les gusta menos. Sí. Entonces van a poder... Entonces ponerle ácido al panorama, eso se comer trata. arándanos y tomar juguito de naranja. Perfecto. Doctor Alfaro, un placer como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias por la Y invitación, desearle un una placer feliz para semana, mí. por supuesto. Igualmente, a Que lo disfrutar pase con muy cuidado. bien. Gracias.